mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 2 de julio. Viene el calor, las vacaciones ya llaman a nuestra puerta y hoy un dato importante, una cifra que será noticia, el paro del pasado mes de junio aquí en nuestro país. El mercado laboral siempre deja buenos datos en los meses de junio, gracias sobre todo al impulso del turismo. Se espera, por lo tanto, creación de empleo, principalmente en turismo y hostelería, pero también en la administración pública. Si se confirman, serían buenos datos esperados y serían 50 meses consecutivos de creación de empleo. Farolillo rojo, sin embargo, en la educación, que destruirá empleo en junio, algo que suele ser habitual cuando acaba el periodo escolar. Los sectores serán clave, pero también el número de fijos discontinuos, la contratación a tiempo parcial y el número de horas trabajadas para hacer un buen diagnóstico de la cifra. Clave será ver también cómo puede afectar la reducción de la jornada laboral que quiere aplicar el Ministerio de Trabajo con el apoyo de los sindicatos, pero sin la sintonía de la COE. Yolanda Díaz acusa a la COE de situarse con la extrema derecha y confirma la ruptura total de las relaciones del Ejecutivo con la patronal. Díaz quiere seguir adelante con la rebaja de la jornada laboral sin que una de las partes del diálogo social, los empresarios, estén en la negociación. FEDEA dice que la medida afectaría a 14.200.000 trabajadores y que le restaría al Producto Interior Bruto 6 décimas. Y CEPIME señala que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales supondría la pérdida de 12,5 millones de horas, del 2,8% del tiempo trabajado y que supondría un coste para las pymes de 11.800 millones de euros. Ahí es nada. Además, la Confederación de Empresarios señala otros problemas añadidos: la caída de la producción, la realización de nuevas horas extraordinarias y la contratación de nuevos empleados. Hoy hablaremos de ello y de otros muchos más asuntos con el invitado a la entrevista Capital, aquí en Capital Intereconomía. Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, estará en nuestros estudios. Al tanto de la macro y al tanto también de las bolsas, se disipa la amenaza de una mayoría absoluta de la ultraderecha en las elecciones francesas y eso lo han aprovechado las bolsas, el euro y también los bonos. Bancos y tecnológicas vuelan, mientras que los inversores buscan refugio en el dividendo. Una docena de cotizadas españolas pagarán a sus accionistas 2.700 millones de euros esta semana vía dividendos. Endesa y Redella abonaron sus pagos en el día de ayer y en Agas, Acciona, Amadeus y Repsol también pagarán antes del viernes. Ojo que hay un dato preocupante. La negociación de títulos en la bolsa española cae a mínimos del año 2010. La bolsa española negoció en junio 29.000 millones de euros y el número de acciones intercambiadas roza los 5.200 millones. Esta cifra es un 15% inferior a la del mes anterior. Y todo ello salpicado con citas electorales. Las más recientes, Francia, y las más próximas, también Francia, en la segunda vuelta. El pueblo francés ha hablado y ha dejado muy claro que apuesta por los extremos. Millones de votantes tendrán que enfrentarse el próximo 7 de junio a una decisión ingrata entre una extrema derecha peligrosamente cerca del poder y un bloque de izquierdas bajo la fulminante influencia de Mélenchon. Después de la temeraria apuesta de Macron, parece que no hay alternativa. Así viene el día. Viene cargadito, un poquito de macro, algo de mercados y un pellizco de geopolítica y de internacional. Vamos a por él, vamos a por el martes. Titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Christine Lagarde y Jerome Powell participan hoy junto a otros banqueros centrales en el foro anual de Sintra. Foro que inauguraba ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que reforzaba la idea de que necesitarán más datos antes de tomar decisiones en torno a los tipos de interés. Todavía nos enfrentamos a varias incertidumbres respecto a la inflación futura, especialmente en términos de cómo evolucionará el nexo entre ganancias, salarios y productividad, y si la economía se verá afectada por nuevos shocks del lado de la oferta. Y nos llevará tiempo reunir datos suficientes para estar seguros de que los riesgos de una inflación superior al objetivo han pasado. El foco se detiene sobre la Reserva Federal, sobre la que el mercado espera pistas sobre el rumbo de la política monetaria. Se espera que Jerome Powell dé explicaciones sobre la ralentización de la economía estadounidense. David Iturralde, director de renta fija de Mafre Asset Management, cree que la FED esperará hasta las elecciones para bajar tipos. En el caso del BCE, ve margen para una o dos bajadas adicionales este 2024. Sí que distinguiría un poco la evolución entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos no creo que el Banco Central tenga mucha urgencia para revisar su política monetaria y, sin embargo, creemos que en la segunda mitad pues sí que habrá cierta ralentización de la economía. Que en Europa la inflación seguramente nos acerquemos a ese nivel del 2,5-2% antes de lo que planteábamos. Entonces, ahí nosotros sí que pensamos que hay cierto margen para que el Banco Central Europeo revise su política monetaria con al menos una bajada o al menos dos. Además de Lagarde y Powell, también participarán hoy los gobernadores de los bancos centrales de Brasil y de Inglaterra. Los ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de junio. En junio del pasado año el paro se redujo en 50.000 personas. Además, el pasado mes de mayo se sumaron 220.289 afiliados de media, el mejor dato para ese mes desde el año 2018. El Tesoro celebra una subasta de deuda a corto plazo con la que intentará captar hasta 5.000 millones de euros. Emitirá en concreto letras a 6 meses con las que se espera captar hasta 3.800 millones y letras a 12 meses. Hasta la fecha el organismo ya ha cubierto el 61,5% de sus necesidades de financiación para este año. Trabajo negociará la reducción de la jornada solo con sindicatos y sin la patronal. Aún así deja la puerta abierta a que se incorporen COE y CEPIME a la mesa de negociación. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Reyes, reitera el compromiso del Gobierno para llevar la jornada laboral a las 37 horas y media semanales. Hay algunos elementos, sobre todo de corte técnico, en los que seguir avanzando y que queremos cerrar con ellos, pero es obvio que nosotros hemos convocado y vamos a convocar también a la patronal a la mesa del próximo lunes. Que vengan o no vengan es una decisión que solo les corresponde a ellos. Obviamente creo que deben estar en esa mesa y que deben de alguna manera reflexionar sobre cuál es esta actitud. Es decir, la actitud no puede ser no a todo. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, muestra su escepticismo en torno a los representantes de los empresarios. Pero en la medida que COE no hace ninguna propuesta concreta, esta tarde la posición de Comisiones Obreras va a ser muy taxativa, ¿no? Si esto no avanza, es el Gobierno el que tiene que tomar las riendas del asunto y tratar de cerrar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Yo no descarto, no quisiera descartar, aunque es un poco voluntarista lo que voy a decir, poder llegar a un acuerdo con las organizaciones empresariales. Creo que sería muy bueno, ¿no? Pero no soy particularmente optimista en este momento. En la agenda del día, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros de mayo. Será la principal referencia junto al dato de empleo en España. En clave comunitaria, atentos a la estimación preliminar de la inflación de junio en la zona euro. Italia, además de España, también dará a conocer su tasa de paro de junio y el déficit público del primer trimestre. Los mercados vienen con signo mixto tras las fuertes subidas del día de ayer. Es lo que se refleja a esta hora en las plazas asiáticas, donde ya ha cerrado con caídas el Kospi surcoreano y con avances que ha llevado por encima de los 40.000 puntos al Nikkei de Tokio. Números verdes en Hong Kong y Seúl. En Hong Kong y en Shanghai, en una jornada en la que, mirando a los futuros en Wall Street, anticipan recortes en torno al 0,15% para el Dow Jones y para el S&P 500, que ayer lograba un nuevo máximo. En el caso de los futuros sobre los principales índices europeos, todo apunta a una apertura a la baja. Recortes ahora mismo para el DAX germano y para el CAC 40 parisino en torno al cuarto de punto porcentual. Mismo signo para el IBEX 35, un IBEX que va a partir desde los 11.057 puntos después de rebotar ayer un 1%. Ignacio Baqueano del Everest Search cree que los mercados estarán en compás de espera hasta conocer el dato de empleo en Estados Unidos. Realmente muy importante la cifra de empleo del viernes, la creación de nuevo empleo, que está estimada en
195.000 nuevos puestos de trabajo en no agrícolas. Venimos de una cifra muy fuerte del mes anterior de 272.000 de mayo. La verdad es que sí está muy fuerte el mercado laboral en Estados Unidos y esperamos que la tasa de desempleo siga al 4% en mínimos. Dos cositas más para completar los titulares. En clave internacional, el Supremo de Estados Unidos reconoce a Trump inmunidad por sus actos como presidente, pero no para los privados. Lo que ha celebrado como una victoria el expresidente, el actual mandatario, Joe Biden, afirma que este fallo sienta un peligroso precedente, ya que cualquier presidente puede sentirse libre de ignorar la ley sin consecuencias. Nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Es casi seguro que la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que el presidente puede hacer. Los únicos límites serán impuestos por el propio presidente. La decisión podría dejar sin responsabilidad a Donald Trump por su presunto papel en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. Y aquí en casa el Supremo rechaza amnistiar la malversación en el procés y mantiene la orden de detención a Puigdemont. El juez Llarena dice que la propia ley no puede amnistiar a personas que se han enriquecido. Según el magistrado, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig lo hicieron al utilizar dinero público y no el suyo propio para pagar el referéndum ilegal del 1 de octubre. También explica que no se puede amnistiar la malversación porque, dice, afecta a los intereses de la Unión Europea. Carles Puigdemont ha calificado la decisión como golpe de toga al Estado. Jordi Turull afirma que el expresidente catalán volverá a Cataluña. La reputació de l'estat espanyol davant de l'Europa democràtica. Y Toni Comín dice que la reputación del Estado español queda tocado tras esta decisión. El auto también carga contra el gobierno al considerar que la ley de amnistía se hizo con precipitación y el Ejecutivo fue condescendiente con malversadores ya condenados en firme. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El verano siempre tiene sus heladitos, su solecito y sus planes para escapar del calor. Pues en Faunia tenemos un plan muy fresco para disfrutar en familia. Ven a bañarte con osos marinos en la bahía de Steller. Refrescarse junto a estos animales tan cariñosos y juguetones harán que este día sea inolvidable en Faunia. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Y hoy en
en la entrevista Capital me acompaña Ángel Asensio. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Madrid desde el año 2008, ¿verdad? 2018. 2018. Me he comido ahí 10 años. Peso pesado en el mundo textil, al frente de Confecciones Asensio, empresa familiar. ¿Cuántos años ya Confecciones Asensio? Bueno, pues tiene, que es la marca Kif Kif, 50 años. Empresa familiar con sede en Villaconejos, en Madrid. Rabbit Village. Y además al frente de diversas patronales y asociaciones, todas muy enfocadas en el sector textil. Así es. Bueno, hemos invitado a Ángel Asensio porque conoce muy bien cómo es el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid, cuáles son sus necesidades, cuál es el pulso, la actividad, y Madrid está en un momento dulce porque está liderando la creación de empresas a nivel nacional y porque está además liderando la atracción de inversor. ¿Cuáles son las claves del éxito? Bueno, las claves del éxito primero es creer en la empresa, considerar que la empresa es un buen aliado para generar empleo y riqueza. Y cuando hablamos de generar empleo y riqueza hablamos de que beneficia a toda la sociedad. Porque a veces hablamos de la empresa y hablamos de la economía como si estuviéramos defendiendo una parte de la sociedad. No, cuanto mejor les vaya a las empresas, cuanto mejor le vaya a la economía, más oportunidades de trabajo hay. Y además de más oportunidades cuantitativamente, también lo hay cualitativamente, que ese trabajador pueda conseguir, o ese empleado. Prefiero la palabra empleador y empleado que trabajador y empresario, que tenga más promoción dentro de su puesto de trabajo. Y esto es una política que se ha hecho continuada en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Aquí las cosas no son por casualidad, sino hay una causalidad. Y la causalidad es crear un ecosistema favorable para el desarrollo empresarial, y esto ha ido dando sus frutos y en un momento ahora mismo en el que se está apostando claramente las políticas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a favor de la empresa, es decir, a favor de la sociedad en general, a favor de la economía madrileña y por el peso que tenemos a favor de la economía española. Ya sabes que se ha convertido en el primer motor de la economía española. Hay gente que dice que es por el efecto capitalidad. Llevamos siendo capital 400 años, más de 400 años. Fíjate si nos ha costado, y esto lo hemos conseguido en los últimos pocos años, con lo cual no tiene nada que ver el efecto capitalidad, sino todo lo contrario. Siempre ha sido un lastre porque ha limitado. Es una cuestión de ecosistema favorable para el desarrollo empresarial, es una cuestión de presión fiscal más amable para que las empresas y los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo, las empresas más dinero en la caja, con lo cual el ciudadano puede consumir más, que es más del 50% del PIB, las empresas puedan invertir más teniendo más dinero en la caja, con lo cual generan más empleo, más riqueza y tienen muchas más posibilidades. Menos regulación, que eso lo que hace es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero porque tienes que utilizar recursos humanos, hacer tanto trámite administrativo, lo cual perjudica también la competitividad de las empresas. Con lo cual todos estos factores que son contrarios en la Comunidad de Madrid, es decir, menos regulación, menos presión fiscal, ecosistema favorable, se ha hecho también leyes en las cuales tiene todo el sentido del mundo del mercado, que funcionamos con un mercado único, el español, el que si un señor tiene una empresa, un autónomo, tiene una licencia en Cataluña o en Andalucía para realizar determinada actividad, automáticamente reconocida dentro de la Comunidad de Madrid, cosa que al revés no ocurre, que no tiene ningún sentido estando dentro del mismo país, ¿no? Y eso hace que 1 de cada 4 empresas se creen en la Comunidad de Madrid, 1 de cada 4 puestos de trabajo se creen en la Comunidad de Madrid, y más del 63% de la inversión extranjera que llega a España apueste por la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no son casualidades, sino son causalidades todos estos resultados. Aunque, atención y alarma a un dato, los últimos datos que tenemos es que la inversión extranjera en España ha caído de manera significativa, con lo cual algunos mensajes negativos, algunas alarmas estamos lanzando fuera, que está haciendo que los que estaban apostando por nuestro país pues estén retirando esa apuesta. Entonces, el momento dulce que vive Madrid se debe más a las políticas de Ayuso que al efecto capitalidad. Sin lugar a ninguna duda, que no solamente Isabel Díaz Ayuso las ha acentuado, las ha continuado, y que viene de los últimos gobiernos, con lo cual es un trabajo continuado en ese ecosistema favorable para el desarrollo de la economía, es decir, para el desarrollo de la sociedad madrileña en la parte económica. Y cuando hay estabilidad económica, pues ya sabemos que también hay estabilidad social y hay estabilidad política y demás. También es importante estabilidad institucional, muy importante, que eso también pues favorece eso que es ecosistema favorable para el desarrollo. Cuando me dice que hay que poner una alarma en este panorama que me está dibujando, que es la caída de inversión a nivel nacional, la inversión internacional, extranjera. Así es. ¿Por qué? ¿A qué cree que responde esa caída de la inversión internacional en España? Porque el inversor extranjero que busca en un país, pues lo primero que busca es seguridad jurídica,
seguridad institucional, es porque tengo que jugar con unas reglas en las que sé que van a tener una continuidad y que las que van a afectar lo que no hace el capital extranjero o el nuestro si va a otros países es jugar con incertidumbre, que hoy tengo una normativa y que mañana me puede cambiar, lo cual eso genera pánico y lo que hace es pues que no vaya a venir la inversión. Me está diciendo entonces que el presidente del gobierno lo está haciendo mal, que las políticas de Sánchez están ahuyentando la inversión internacional. Yo estoy hablando de datos objetivos. Y los datos objetivos es que hoy por hoy la inversión extranjera en España ha caído. Y la razón, porque nosotros sondeamos, porque nosotros, una de las cosas que hacemos la Cámara de Comercio e Industria de Madrid es preocuparnos y ocuparnos de la internacionalización de nuestras empresas, es decir, de la salida de nuestras empresas fuera, pero también trabajamos para la atracción de inversión extranjera a España. Y ahora, pues están menos confortables que estaban hace años. Me decía que 1 de cada 4 empleos que se crea a nivel nacional se crea aquí en Madrid, que 1 de 4 empresas que se abre a nivel nacional se abre aquí en Madrid y que acogemos el 63% de la inversión internacional. La inversión internacional aquí en Madrid genera actividad, genera crecimiento, genera empleo, pero hay muchos que piensan que también hace que se eleven los precios de la vivienda, pero también del día a día, y que eso está expulsando a los propios madrileños de aquí. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, pues yo creo que, fíjate, yo siempre he dicho que un país de precios low cost, de precios baratos, termina siendo un país de salarios baratos. Las empresas generan valor añadido y con ese valor añadido, cuanto más apuesten por productos diferenciados y elevados, evidentemente, además de poder ser más sostenibles financieramente esas empresas, lo que hacen es que elevan el poder adquisitivo de sus trabajadores, que no se hace por decreto BOE, sino se hace por productividad. Y me explico, y si quiere le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo en este sentido. Mire, una bodega de vino francés y una bodega de vino español, vamos a poner el ejemplo. Hay una que el mercado le reconoce un precio, y lo pongo como ejemplo, de 40 euros la botella. A la española, de 10 euros la botella. Las dos tienen la misma estructura, es decir, el mismo número de personas, y las dos producen el mismo número de botellas, 1 millón de botellas cada uno. Una factura 40 millones de euros, otra factura 10 millones de euros. Ese gap de 30 millones de euros va a sostenibilidad financiera, a inversión, a innovación, a internacionalización, a intangibles y a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores de esa empresa. Hoy, trasladando un ejemplo aquí, sabemos que a nivel de hostelería, por ejemplo, en Madrid ahora es un referente, en la hostelería también, lo que hace es que nos atrae gente de mayor poder adquisitivo que ha elevado los precios, pero los trabajadores, los empleados que trabajan en esos hoteles y en esos restaurantes ganan más que los que estaban trabajando en sitios que el menú pues era mucho más económico, que todo es legítimo y todo vale en nuestra economía, pero lo que sí digo es que apostando por valor añadido, lo que hacemos es apostar por el futuro de la empresa y apostar por elevar el poder adquisitivo de los empleados de esa empresa. Cuanto más barato sea, cuanto menos margen tengan las empresas, menos capacidad tienen de empleo y de que ese empleo sea de peor calidad. Hoy justo vamos a conocer datos de empleo a las 9 de la mañana en España, referidos al pasado mes de junio, y también haremos balance de lo que ha sido el primer semestre de este ejercicio. Madrid lidera la creación de empleo y además empleo cualificado y unido a una oferta formativa cada vez más cualificada, de mayor calidad y con mucha capacidad de atracción de estudiante extranjero y latinoamericano, sobre todo. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, eso es muy positivo, porque evidentemente estamos hablando de querer apostar por unas empresas cada día más competitivas, apostar por el valor añadido, pero es fundamental para ello también contar, además de las nuevas tecnologías, porque para ser más eficientes, por lo tanto más competitivos, pero esas nuevas tecnologías son una herramienta que lo que necesitamos es un talento que las sepa manejar, las sepa gestionar, y no solamente para las nuevas tecnologías, sino para las estrategias de las empresas. El talento lo creamos en una parte de nuestros propios siguientes generaciones, hijos, que los vamos formando con unas escuelas, también colegios, formación profesional y universidades que ya son referente internacional, ¿no? Y escuelas de negocio. Con lo cual hace que hagamos una cantera propia de un talento importante. Pero también, como bien estás apuntando, cada día más extranjeros están viniendo a nuestra Comunidad de Madrid a estudiar. Con lo cual estamos generando un talento que muchos de ellos se quedan dentro de nuestra comunidad y se quedan
porque nuestro estilo de vida también es un atractivo y un activo importante que tenemos, que no lo tiene todo el mundo. Y además, cuanto mejor vaya la economía dentro de nuestra comunidad, se dan cuenta que tienen posibilidades, que tienen oportunidades para desarrollar su propio proyecto o para trabajar en una empresa. Cuantas más y más grandes sean, pues más oportunidades hay, más talento podemos crear, más talento podemos retener y más competitivas serán nuestras empresas, por lo tanto generaremos más riqueza y más empleo, porque esto lo que va haciendo es apoyárselo uno al otro, retroalimentarse. 2-3 cositas más. Hablando de empleo, está sobre la mesa la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas y también la ruptura de las negociaciones del Gobierno con la patronal. ¿La reducción de la jornada laboral va a destruir empleo? Bueno, nosotros, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, lo que nos dedicamos es a la parte de dar servicios a las empresas. La patronal, dentro de la que estoy, es la que se preocupa y ocupa del lobby de defensa de los intereses de las empresas, de los empresarios, y de que éstas pierdan menos competitividad. Es a ellos a quien corresponden defender y dar su opinión al respecto, porque somos muy respetuosos, cada uno trabajando en nuestra parcela. Lo único que digo es que los datos que hay ahora mismo en España es que la productividad está cayendo de manera significativa. El absentismo está subiendo, los dos suman en signo negativo, todos sabemos lo que pasa cuando sumas en signo negativo, y eso tiene una repercusión que es igual a menos competitividad. Y como al estar al frente de una empresa como Confecciones Asensio, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, ¿eso va a mermar la productividad y la competitividad de su compañía? Pues claro que afecta, naturalmente. Entonces, bueno, pues hay que buscar forma. Yo creo que lo que no se puede hacer es romper la negociación. O sea, lo que tienes que haber, para eso está, ¿no? Y yo creo que Europa lo ha dicho, ¿no? Que hay que hablar, hay que sentarse, y es importante que se consideren todas las partes, se analicen todos los puntos de vista y no se tomen decisiones de manera unilateral. Pero, repito, esto es una cuestión de la COE, que son los que se preocupan y ocupan de estos temas. ¿Cómo es el tejido empresarial aquí en Madrid? Bueno, pues es muy dinámico. Bueno, estamos en momento dulce, ¿no? Muy bueno. Apuesta también por los sectores importantes y de futuro sobre las nuevas tecnologías, la logística también, mucho sector de valor añadido en el cual pues se está desarrollando, y todo ese ecosistema lo que va haciendo es favorecer la atracción y llegada de otras empresas, con lo cual es un momento bueno. Es un tejido empresarial. En España todos sabemos que hay mucha pyme, mucho autónomo, mediana bastante menos, y la grande menos, pero dentro de lo que es el conjunto de España, aquí tienen sede grandes multinacionales y extranjeras que están viniendo y están invirtiendo en España, donde están poniendo su sede en nuestra Comunidad de Madrid, con lo cual es un momento dulce, es un momento de desarrollo, y los datos reflejan pues ese buen trabajo que se está haciendo, que está obteniendo sus frutos, ¿no? La Fórmula 1 va a ser ya el bomboncito, ¿no? Bueno, la Fórmula 1 es IFEMA. El objeto de IFEMA es hacer las ferias. La Cámara de Comercio e Industria de Madrid es fundador de IFEMA. Desde el principio somos socios, ¿no? Y el objeto de IFEMA es fundamental, que es el desarrollo de las ferias y los congresos, para favorecer el desarrollo de las empresas, para que haga el efecto multiplicador, que a través de esas exposiciones vendan dentro y fuera de nuestro país, ¿no? Y que sean referentes como ferias como Fitur, que se ha convertido en la primera del mundo, ¿no? Además de atraer a gente aquí, que también lo que hace es que conozcan pues nuestra comunidad, nuestro país, y luego pues repiten y vienen con sus familias o hacen un congreso con sus empresas, lo cual todo nos va beneficiando. Como complemento se ha hecho la Fórmula 1, que lo que sirve es, primero, para poner en valor la imagen Madrid, más aún la imagen España, la marca IFEMA, que nos sirve para muchas más cosas, es decir, para seguir desarrollando todo lo que es el tema de las ferias y congresos, y porque tenemos un camino también, que es la internacionalización a través de un mercado tan natural como es el iberoamericano. Cuanto más potente y más conocida sea nuestra marca, IFEMA, para poder desarrollar ferias en estos países iberoamericanos. Resultados además de esto, pero esto sobre todo para la Comunidad de Madrid y para España, también refuerza la imagen de nuestra Comunidad de Madrid, de España también, más de 100.000 visitantes, 8.000 puestos de trabajo en cada edición, 0,4% del PIB del Ayuntamiento de Madrid cada año, 0,2% del PIB de la Comunidad de Madrid cada año, con lo cual son datos importantísimos y con una repercusión luego en sectores de restaurantes, de hoteles, de comercio, de espectáculos, de cultura, de todo, gente moviéndose. Estamos hablando de 100 y pico mil, de los cuales más del 40% serán internacionales, con un poder adquisitivo alto, que suelen recorrer todos los circuitos y que va a repercutir, sin lugar a ninguna duda, más o menos unos 400 millones de euros en cada edición. Don Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, ha sido un auténtico placer tenerle aquí en los estudios de Capital Intereconomía. El placer ha sido mío y encantado y a vuestra disposición. ¿Qué ha desayunado? Porque viene con una energía bárbara. Un café que me acabo de tomar aquí. ¿Solo? Solo.
Bueno, pues nos ha chutado a todos muchísima energía y muchísimo optimismo. Gracias y a seguir trabajando. Encantado, un abrazo. Igual. Adiós. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ligeras, 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 ligeras. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Con Agustín Baeza. ¿Cómo lo llevas? Y me acompaña también Javier Niederleiner. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. Oye, tenemos buenos días a todos. dato de paro hoy a las 9 de la mañana referido al pasado mes de junio. Entiendo que la hostelería, el turismo como un tiro y la educación pinchará, ¿no? Porque es normal. Un clásico, ¿no? Si repite todos los años, ¿no? El tema es ver cuál es la evolución con respecto al año pasado. Sí, todos sabemos que junio es bueno, pero ¿este junio va a ser mejor que el anterior o va a ser peor que el anterior? La educación, ¿vamos a tener más despidos o menos despidos? Pero bueno, como tenemos el tema de los fijos discontinuos, pues es muy difícil de analizar, tristemente, ¿no? Esperemos que sea bueno y esperemos que España retome ese vigor del turismo que siempre ha tenido durante los últimos años. Pues yo siempre digo que últimamente en los últimos años nos fijamos mucho en las variables cuantitativas, en la parte cuantitativa de la evolución, que es importante, no duda cabe, pero yo creo que hoy en día, dada la complejidad de la economía y la sociedad, cada vez debemos hacer más hincapié en la parte cualitativa. Me interesa más saber qué tipo de empleo se está creando, qué tipo de calidad de empleo, qué tipo de salario. El presidente de la Cámara hablaba de calidad de salario y de lo que pagan las empresas a los trabajadores. Me interesa más esa parte que la parte de una parte cuantitativa que por cuestiones estadísticas y por lo que tú estabas comentando, quizás nos da una información un tanto no tan relevante para los intereses de los ciudadanos, que de lo que se trata. ¿Garnica? Sí, el problema es que, claro, ahora ya se habla del paro según los servicios de empleo y luego se ha acuñado un concepto que es el paro efectivo o el paro real, ¿no? Que consiste básicamente en restar de la ocupación que dice el dato oficial los fijos discontinuos que están en el periodo de cese de actividad y que no se han buscado otro trabajo. Y que muchos de ellos incluso están cobrando el paro, es decir, el seguro de paro. Lo lamentable es que, como en los países de estos donde no funciona bien la moneda, que haya un cambio oficial, un cambio negro y tal, pues aquí lo mismo, no haya un paro oficial y haya después un paro efectivo, un paro real. No lo digo yo, lo dicen instituciones como FEDEA, por ejemplo, ¿no? Justo ayer FEDEA hablaba del efecto que puede tener la creación de empleo la reducción de la jornada laboral de 40 con 37,5 horas semanales. Aquí dos cosas. Primero, ¿qué os parece que el gobierno haya apartado a la patronal de la negociación y quiera imponer sí o sí esa reducción de la jornada laboral? Y dos, ¿creéis que esa reducción de la jornada laboral
puede afectar a la creación de empleo y por lo tanto le puede restar décimas al Producto Interior Bruto? Agustín. Bueno, en primer lugar, me parece, si hay un diálogo social, una mesa de diálogo social, debería intentarse sacar cualquier tipo de medida política económica por consenso, eso vaya por delante. Creo que esto más responde a un contexto político en el que la vicepresidenta, bueno, pues tiene dificultades en estos momentos, son sabidas, no voy a extenderme en ello, y creo que esto es una manera de huir hacia adelante, aunque esto lo tenía en el programa, en sus propuestas políticas, y es legítimo que lo defienda. Pero no se puede sacar adelante sin consenso entre sindicatos y patronales medidas de este calibre porque afectan al conjunto de los sectores económicos. Y en segundo lugar, yo nunca he entendido esto de que en el conjunto de los sectores haya que tratarlo de la misma manera. Esto es una falacia, es como el tema del salario mínimo. El salario mínimo puede ser relevante aplicarlo en un determinado sector, en determinados contextos. El salario mínimo no puede ser igual en Extremadura que si vives en Madrid, porque responde a cuestiones, a realidades socioeconómicas completamente distintas. Y esto ocurre un poco también con este asunto de la duración de la jornada laboral. No es lo mismo trabajar en minería que trabajar en una oficina, en un ayuntamiento. Y por tanto, las jornadas laborales deberían estar muy relacionadas con este tipo de cosas. Por eso existen convenios colectivos, convenios de sector, etcétera, que tratan de microrregular precisamente las condiciones concretas de ese sector o de esas empresas. Y luego, lógicamente, desde un punto de vista más de análisis microeconómico, sorprende esta insistencia en reducir la jornada laboral cuando tenemos un problema real de caída de la productividad. Por tanto, el impacto sobre el empleo, la teoría dice que será negativo, pero esto también, como también tenemos distintas teorías económicas al respecto, pues tendremos que esperar a ver qué ocurre. Lo más relevante sería ahora que se retomara de alguna manera la negociación para sacar este tipo de medidas por consenso. Es que yo creo que Agustín ha dicho perfectamente lo que pasa, ¿no? España es un país, además, y lo ha dicho el presidente Cepime, es un país donde las pequeñas empresas tienen un peso muy relevante, ¿no? Entonces no puedes, como decía Agustín, no puedes tratar a todos con la misma vara de medir, ¿no? Si tú haces esto en una pequeña empresa, reduces el salario, ¿qué haces? Que tengas que contratar a una persona más. Pero si es que tu empresa no está para contratar a una persona más, tu situación no se puede comparar a una gran multinacional, ¿no? Entonces hay que ver un poco cuál es el tejido de España. ¿Cuál es el tejido de España? El tejido de España todos son grandes empresas, tipo Inditex, tipo Banco Santander, o son pequeñas empresas donde si tú haces esto probablemente juegues con su viabilidad, ¿no? Entonces lo que no podemos es eso, es aceptar otra vez el discurso populista. Lo único que ha hecho la COE de no sentarse con esta gente es precisamente porque no se le escucha. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Hagámoslo de manera, por así decirlo, justa para cada uno de los distintos sectores y ámbitos de actividad en España, que es totalmente diferente. Pero no, estos señores quieren esa medida populista de 37,5 y ya está. Pues no se puede. Entonces, un poco, claro, si no le escuchan, pues es lógico que no esté en la conversación, es lógico. Si yo voy a un sitio donde no se me escucha, donde no me hacen ni caso, lógico que no me presente en las conversaciones, y eso es lo que está pasando, que es triste. Sí, vamos a ver, entiendo que el gobierno lo que va a hacer es tocar la ley de las 40 horas que se aprobó en el año 83, que era una vieja reivindicación del sindicalismo, y allí donde pone que no se pueden trabajar más de 40 horas a la semana, o sea que está prohibido, pues poner ahora 37,5, ¿no? Ese es el concepto de jornada máxima legal, por ley. Cuando existía esto de las 40 horas, luego se negociaban en convenio las jornadas, ¿no? Y las jornadas pactadas en convenio, claro, pues eran menos de 40 horas, ahora mismo están más o menos en 37,5. Pero esto tampoco es la última palabra, porque luego de ahí hay que restar todos los permisos reconocidos, autorizados y retribuidos, y sacamos un tercer concepto que es tiempo efectivo trabajado. Entonces eso debe estar ahora en 36 horas a la semana de media, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que si bajamos jornada máxima legal de 40 a 37,5, los tiempos pactados en convenio van a bajar de 37,5 a 36, y los tiempos efectivamente trabajados de 36 se van a ir a 35 o a 34 horas a la semana, o sea, una birria. Y esto tampoco es la última palabra, porque por debajo del tiempo efectivo trabajado está el restarle
el absentismo, es decir, las bajas no justificadas, y de eso hay más o menos un 7 o un 8% del total de las horas, es decir, que todos los días no van a trabajar entre un 7 y un 8% de la masa laboral de este país. Y que esto todo se pueda hacer sin tocar los salarios, bueno, pues es la ideología de los sindicatos que tenemos, ¿no? Que los empresarios tienen por ahí una cueva de Alibaba llena de dinero y que pueden pagar más por menos horas de trabajo y de una manera indefinida. Así se podría llegar al sinsentido de decir, bueno, pues reduzcamos la jornada laboral semanal a 10 o 12 horas a la semana y daremos empleo a todo el mundo, y hasta los chinos y hasta los indios y hasta los colectivos más numerosos, ¿no? Pero evidentemente eso es falso. Me voy a publicidad. A la vuelta hablábamos con Ángel Asensio de la caída de la inversión extranjera en España, pero sin embargo Madrid acoge el 63% de toda la inversión extranjera que llega a nivel nacional, crea 1 de cada 4 puestos de trabajo y crea 1 de cada 4 empresas. ¿Es por efecto que estamos en el centro y somos la capital y vienen aquí todas las multinacionales y tenemos todos los ministerios, o hay algo más? ¿Cuánto responde a las políticas de Isabel Díaz Ayuso? Eso, y hacemos un repasito de las elecciones francesas, que tenemos dentro de nada elecciones segunda vuelta el 7 de julio. Publicidad, me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Veis? ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Los pinceles de Raúl, la pasión por los trajes tradicionales de Conchi, la lucha por la inclusión de Juan Cruz. Ellos son protagonistas de la historia de nuestra provincia. Nuestros pueblos son y siempre serán nuestra verdadera fortaleza. Diputación Provincial de Segovia. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, que ya estabais discutiendo fuera de micrófono, ¿no? Mientras sonaba la publicidad por el tema de Madrid. ¿Cuánto corresponde a menos trabas burocráticas, a la presión fiscal, y cuánto que responde a que estamos en el centro de la península y que somos la capital desde hace cientos de años? Agustín. Bueno, yo estaba apuntando fuera de micrófono que evidentemente hay un discurso oficial en la Comunidad de Madrid que tiene que ver con la bajada en la regulación, bajada de impuestos, etcétera. Y como no tenemos datos microeconómicamente bien elegidos o macroeconómicamente para hacer eso, y es muy difícil de separar unos efectos políticos, económicos, fiscales de otros, yo tengo la sensación de que una parte importante de que ahora Madrid lidere la recepción de inversión extranjera tiene que ver con que la comunidad autónoma que lideraba esto históricamente en nuestro país, que era Cataluña, ha caído por el contexto político que hay en Cataluña desde hace 7 años, claramente. Es decir, lo cual no quita mérito a lo que esté haciendo los gobiernos de Madrid. Yo señalo esta cuestión porque me parece que a veces se nos olvida. Es decir, si tú ves las estadísticas, es evidente que ha habido ahí en Cataluña una disminución de inversión extranjera que solamente se puede entender por un contexto político como el resultado del proceso que se inicia hace ya algunos años. Y me parece que esto es relevante, lo cual significa también un poco que a veces, la idea está de la estabilidad política, la idea de la estabilidad institucional,
que parece que son variables que son ajenas a la parte más económica de las empresas y, sin embargo, tiene relevancia desde un punto de vista de las decisiones empresariales que se toman en contextos, claro, el que está en Australia o en Nueva York pensando dónde invertir, pues no tiene mucho conocimiento de la realidad económica española, más que lo que le dicen sus 4 analistas internacionales. Y esto es muy evidente que el proceso en Cataluña, desde mi punto de vista, explica esto en Madrid. Sí, antes Ángel Asensio se refería, por ejemplo, a los estudiantes extranjeros que estudian en Madrid, ¿no? No ha dicho la cifra. Bueno, los que vivimos a Madrid lo notamos, ¿eh? Sí, claro, Se pero nota. hay 32.000 estudiantes universitarios estudiando en Madrid, extranjeros. Pero es que luego también hay otros 98.000 o 100.000 de españoles de fuera de Madrid. Es decir, que la población universitaria no madrileña que estudia en las universidades de Madrid son 130.000. Esta masa de gente le deja mucho más dinero a Madrid que los empleados de los ministerios del gobierno central, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Pues porque la política que ha tenido Madrid, por lo menos en el ámbito universitario, ha sido autorizar todas las universidades privadas que se han presentado. Y por eso en Madrid hay 13 universidades privadas ahora, dentro de poco va a haber otras 16. Si por ejemplo lo comparamos con Cataluña, Cataluña solamente ha autorizado 4, de las cuales una de ellas es a distancia, la Universitat Oberta de Cataluña, ¿no? ¿Esto a qué lleva? Pues a que en Madrid hay 340.000 estudiantes universitarios y en Cataluña solamente hay 216.000. Y la tasa de matriculación universitaria, que en Madrid está en el 44%, en Cataluña está en el 28% nada más. Y esto sí que es regulación. Si es que, bueno, pues si se presentan, porque esto va por comunidades autónomas, si se presentan solicitudes de apertura de universidades privadas, por ejemplo en Galicia, donde lleva gobernando el PP toda la vida y jamás han autorizado ni una sola universidad privada en Galicia, ¿no? Insisto, territorio PP de toda la vida. En el otro extremo, Extremadura, pues lo mismo, territorio PSOE toda la vida, ahora mismo no, y jamás tampoco han autorizado nunca una universidad privada. El propio García Page decía el otro día que no piensa autorizar ninguna en Castilla-La Mancha. Bueno, pues allá cada uno, ¿no? Bueno, el problema también de tanto ebullición, ¿no?, y de tanto atracción de inversión o de estudiante extranjero es que los precios están desbocados, que los propios madrileños nos están echando. No, sin duda, es que es un tema muy a tener en cuenta, ¿no? Yo añadiría a lo que hemos visto antes, fíjate, yo cuando enseño a mis alumnos del IEB, que es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta siempre para invertir, es la circunstancia geopolítica, y me quedo con la palabra política, ¿no? Entonces, hemos comentado tú antes lo has comentado, Susana, y antes Asensio, 2 datos increíblemente negativos, ¿no? La inversión extranjera en España está en mínimos. Pero es que hay otro dato que también has comentado antes que dice que la negociación en bolsa también cae a mínimos, ¿no? Los empresarios, los inversores cada vez más miran la política, y España tenemos un país donde en particular en Cataluña es tremenda, pero tampoco en España es que ayude mucho, ¿no? Todo esto que hemos visto antes de reducir la jornada salarial, de cambiar las leyes según el antojo, esto lo ven los empresarios, lo ven los inversores, y es por eso que lógicamente pues en España pues desgraciadamente estamos sufriendo esa merma tanto de inversión como de negociación en bolsa, ¿no? Algo habrá que cambiar, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Oye, para terminar, elecciones en Francia. Tenemos segunda vuelta el próximo 7 de julio. ¿Qué esperáis en esa segunda vuelta a modo de titular? Garnica. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los que han votado a Macron no quieren votar ni a la ultraizquierda ni a la ultraderecha. Entonces no sé lo que pasará ahí, si se repartirán los votos o no. Lo que está claro es que bueno, el partido más votado con mucha diferencia fue el de Le Pen, y de ahí bueno, pues hay que sacar algunas conclusiones, claro. No se sabe muy bien lo que va a ocurrir. Creo que estamos ante un contexto desconocido en el que los primas del pasado, las ópticas del pasado, incluso hasta los manuales del pasado de los politólogos, creo que no sirven para el contexto actual. Me parece que hay una población cansada de muchas cosas. Hoy Víctor Lapuente, que es un politólogo muy reconocido que trabaja en la Universidad de Estocolmo, un politólogo español, habla de que la gente se ha cansado, por un lado, del gran leviatán del Estado y por otro lado, del gran calamar de las grandes corporaciones tecnológicas que amenazan su trabajo. Me parece una reflexión muy interesante para saber el grado de incertidumbre en el que mucha gente se mueve y que no sabemos todavía, porque lo de ser ultraderecha, ultraizquierda, creo que esto es demasiado simplista para la complejidad de los tiempos que vivimos. Muy rápido.
Italia, Hungría, Polonia, República Checa, Finlandia, son países donde gobierna la derecha y que yo sepa no ha pasado nada. Todos esos 5 países que he mencionado crecen, ¿no? Y después me quedo con una reflexión, ¿no?, que ha dicho Giorgia Meloni, ¿no? Se está intentando demonizar y arrinconar a quien no vota a la izquierda. O sea, más que votar a la derecha, están arrinconando a quien no vota lo que ellos quieren, ¿no? Ese es un poco el tema que yo me quedo. Que nos vamos. Javier Niederleiner, Gonzalo Garnica, Agustín Baeza, os ve en forma. Gracias. Ya por el martes. Feliz día. Cuidaros. Un abrazo a todos. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera una tendencia a la estabilización en la península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos únicamente en el norte de Galicia, la vertiente cantábrica, el Alto Ebro y el Pirineo occidental se prevé un predominio de cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas. En el nordeste de Cataluña, Mallorca y Menorca se prevén intervalos con nubes con probables chubascos en horas centrales en el archipiélago y por la tarde en Cataluña. Además, habrá algunos intervalos de nubes de evolución en las montañas del norte y este peninsulares. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte sin descartar lluvias débiles en las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en el sur. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Está pasando, te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras las subidas de ayer parece que vamos a dar un pequeño paso atrás. Es probable que vivamos una jornada de consolidación. Hoy sí que podemos cotizar las subidas de anoche en el Wall Street. El tecnológico Nasdaq concluyó la sesión marcando un nuevo máximo histórico. Pero estaremos muy pendientes del dato de IPC que se va a conocer en la eurozona y de los mensajes que lancen los banqueros centrales congregados en la localidad portuguesa de Sintra. Se esperan nuevamente declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la FED, y de Christine Lagarde. Además, dentro de unos minutos conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en nuestro país, datos correspondientes a junio. Hoy se celebra la primera subasta de letras a 6 y 12 meses de este mes por parte del Tesoro español. Como les hemos dicho, ese dato de IPC adelantado en la zona euro y en Estados Unidos se publicará el índice Redbook de ventas minoristas y la encuesta Holtz de ofertas de empleo. Tenemos la prima de riesgo en 86 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,45%. En Europa, Paloma. Tenemos también una apertura que parece ser bien en negativo, con caída del 0,30% para el futuro del DAX. El de la Bolsa de Londres se deja un 0,4%, también recorte del 0,3% para el futuro de la Bolsa parisina y para el del Eurostock 50. Ahora, de momento, no tenemos todavía referencias macroeconómicas, sí alguna noticia corporativa. Tenemos a la cadena de supermercados británica J. Sainsbury
mantiene orientación financiera para el cierre del ejercicio. Cuenta también esta compañía que han aumentado las ventas en un 3% en el primer trimestre del año. Tiene una cuota de mercado del 15,2%, solo por detrás de Tesco, la gran cadena de supermercados británica. Y en cuanto a otras noticias, tenemos varios cambios de precio objetivo. La francesa Saint-Gobain ha recibido por parte de Berkeley una reducción de precio de 102 a 100, o mirando otra francesa, en este caso la farmacéutica Sanofi. Jefferies mantiene recomendación de compra y eleva precio de 115 a 120 euros. ¿Qué más tienes? Mirando a los futuros en el mercado americano, también anticipan una apertura en negativo con recortes en el entorno del 0,20%. El cierre en Asia va a ser mixto. Los recortes son para la Bolsa de Corea del Sur, para el Kospi, del 0,8%. El resto de plazas en positivos. Y nos fijamos en las materias primas. Tenemos avances muy suaves, tanto para el crudo Brent como para el West Texas. El barril de referencia en el viejo continente en $86,83. El crudo West Texas, $83,52. Y hoy en el mercado de divisas vemos un ligero debilitamiento del euro frente al dólar en 1,0726. Así es como viene el día. Pablo García, director de Ibacons Alpha Value, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué esperar en el día de hoy? ¿Qué estás vigilando? Bueno, sobre todo vigilando Francia, ¿no? Después del rebote, pensamos que incluso efímero de ayer, un cierre de cortos con un optimismo desmesurado, cuando, bueno, parece que lo único que cotiza el mercado es que Marine Le Pen no consigue la mayoría absoluta este domingo, pero las cosas no están nada claras, ¿no? En cualquier caso, vamos, el resultado será una Francia estancada y una Europa cada vez más débil, así que vigilando los bonos, porque lo que sí estuvo claro es que siguieron cayendo los precios de los bonos y un mercado de renta variable europeo pues mucho más indeciso, ¿no? Vamos a ver el dato, como bien comentabais, definitivo del del IPC de junio en Europa, y también pues atentos a nuevas cifras del mercado laboral, ¿no? Con esos jobs esta tarde en Estados Unidos. Mencionabas Francia. En la segunda vuelta de las elecciones, ¿qué escenarios o qué le vendría mejor al mercado? Bueno, lo que le vendría mejor bien, lo que a priori el mercado prefiere no es lo que va a pasar, que sería que Macron le hubiera salido bien la jugada, hubiera conseguido mejorar las estimaciones después de las elecciones europeas. Eso no va a pasar, con lo cual digamos, minimizar el impacto en el mercado sería que Le Pen no consiguiera la mayoría absoluta, pero eso tiene una doble lectura, y es que va a ser un gobierno bastante débil. Los comunistas de Mélenchon pues están unidos, incluso han dicho que donde no son fuerza tercera van a digamos, retirar su candidatura para facilitar que Le Pen no llegue al poder. Es decir, los comunistas o la extrema izquierda prefiere que gobierne de nuevo el señor Macron, o mejor dicho, son legislativas. El presidente de la República va a seguir siendo el señor Macron, a no ser que dimita después de los resultados, ¿no? Muy complejo. Cuando unos comunistas están apoyando al centro derecha para intentar minimizar el impacto de la extrema derecha, lo que significa es que va a ser pues un galimatías, ¿no? Yo creo que el mercado va a seguir siendo muy volátil y cualquier resultado puede ser leído con pues un incremento de volatilidad. También el euro. ¿Cómo puede reaccionar el euro a esa segunda vuelta de las francesas? Fíjate, hemos visto como ayer algunos analistas con el rebote de a primera hora, ¿no? Al final subíamos un 2 y pico % en Francia, pero terminamos con yo diría que escaso 1,09%, y el euro se apreció algo, pero no lo suficiente como para dar confianza a los mercados europeos. Estupendo, pues Pablo García de Ibacons Alpha Value, gracias. Hablamos en un ratín. Hasta ahora. Un placer. Hasta ahora. Radio Intereconomía. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros, y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Toc toc, ¿eres amante del noveno arte? Del 14 de junio al 14 de julio, todos los fines de semana, adéntrate en la cultura del cómic en Parque de Atracciones de Madrid. Firmas de autores, exposiciones de película, coches, figuras, cómics, realidad virtual y drones, hasta luchas con pistolas láser. Comic Fan en Parque de Atracciones de Madrid. Online desde 22,90. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.